10 tipos de personas en la iglesia. Primer tipo de persona: no pienses que eres el cristiano más loco de la tierra. Es muy común en los que están empezando, es muy común en los jóvenes. No quiero decir que sea lo correcto. Lo que quiero decir es que es algo que pasa. Y me gustaría decir que pasé por eso. Muchas cosas en el comienzo me dejaban perplejo. El mundo que está a nuestro alrededor, principalmente en el universo educacional, en las escuelas, universidades, existe una catequesis, una repetición constante, completamente naturalista. El mundo existe desde siempre, la materia es todo. Hemos visto jóvenes que, antes de ingresar a la universidad, eran un modelo de discípulo en la iglesia, y algunos meses después de ingresar a la universidad decían: ya no creo en nada más. ¿Por qué? Porque el sistema educacional les impuso que solo existían dos opciones: o la ciencia o la fe. Si tienes fe, estás botando la ciencia a la basura. Y si quieres ser lógico, tienes que olvidar la idea de tener fe. Fe y ciencia no pueden caminar juntas. Vi a muchas personas perder la fe en Dios por un ambiente así. Quisiera decir cuál es la respuesta que tenemos cuando alguien tiene dudas de ese tipo, cuando tiene dudas si la Biblia realmente es la palabra de Dios y cómo podemos ayudar a esas personas. Es importante comunicar a esas personas que nosotros no tenemos fe en la fe. Hay muchas personas que pierden la fe porque nunca ejercitaron la fe en el Señor. Vivían en un ambiente donde había fe, empezaron a creer que la fe salva, y tienen fe en la fe, y esa fe no sirve para nada. Quiero decirles cuál es la fe que nosotros heredamos: la fe en hechos. Jesucristo no es un cuento. Jesucristo es el hecho más comprobado de la historia de la humanidad. Escritores no cristianos de la época apostólica escribían sobre la iglesia y sobre el Mesías en quien la iglesia creía. Es absurdo que las personas puedan creer en Platón, pasar 4 años en una universidad de filosofía para comprender lo que dijo Platón, lo mismo sobre Aristóteles, Sócrates, siendo que, sobre estos hombres, nunca se han encontrado más que 7 u 8 documentos. Yo creo que Platón existió. La historia es un tipo de ciencia, la arqueología es una ciencia. Lo que las personas no quieren reconocer es que, sobre ese Jesús que muchos quieren afirmar que no existió, se han encontrado más de 5.000 documentos, pero de Platón, solo 6 o 7. Hay personas que ven que es absurdo estudiar sobre Platón y no creer en Jesús. Otra prueba de la arqueología es la distancia entre el hecho relatado y el documento más antiguo que fue encontrado. Los arqueólogos saben que muchos documentos fueron escritos 1000 años después del hecho descrito en el documento. La mayoría de esos hombres, los filósofos, no tienen un documento de alguien que vivió cerca de ellos, es siempre alguien que cita a alguien, que cita a otro. Son siempre documentos escritos después de 1000 años. Los documentos que fueron encontrados hablando sobre Jesús ultrapasan todos los estándares, porque fueron copias hechas ya en el segundo siglo. Yo no creo en un absurdo. La mayor prueba de todas, para mí, es que nadie pudiera haber inventado a Jesús. Es imposible. Puedes analizar todas las filosofías y filósofos del mundo, todos reverencian el Sermón del Monte. Es muy obvio que ningún hombre en el mundo pudiera crear algo como el Sermón del Monte. Una cosa más, que ayuda a afirmar la fe de aquellos que tienen alguna duda: la cantidad de documentos que comprueban la resurrección de Cristo. Escritores no cristianos escribían que ellos eran muertos por creer en un hombre que había resucitado. ¿Y quién sería tan loco como para ser perseguido, torturado y perder la vida por algo que él mismo inventó en su propia cabeza? Si algún hermano cree que necesita afirmar su fe, recomiendo a todos ustedes una prédica de David Posen sobre la resurrección. La pueden encontrar en YouTube. Incluso en esa prédica, él cuenta sobre 2 abogados ingleses que decidieron estudiar los evangelios para probar que eran una mentira, y terminaron convirtiéndose. David Posen dice que hay muchos otros en la historia que pasaron por lo mismo. Tenemos un escritor en Brasil llamado Augusto Cari, que fue a estudiar la Biblia para probar que todo aquello era una locura. Era un hombre con una mentalidad lógica, crítica, con mucho conocimiento, intentó probar que la Biblia era una mentira, pero, al final, se convirtió. El segundo tipo de personas, ese tipo aparece también con más frecuencia entre los nuevos en la fe.
son aquellos que tienen dificultad en vencer algún pecado en específico. Un pecado que entró de manera fuerte en sus vidas antes de la conversión, y de repente se descubren sin la capacidad de cambiar. ¿Qué tenemos de Jesús para esos? Lo mismo que Pablo tuvo. Si lees Romanos 7, vas a ver a Pablo pasando por algo parecido. Hay un momento en que incluso Pablo se angustia, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, Pablo comienza a comprender. Así como dicen que Isaac Newton descubrió que hay una fuerza gravitacional que atrae todo hacia abajo, él descubrió algo parecido dentro de sí mismo. Además de la fuerza de gravedad del pecado, entendió que aquello también estaba en su cuerpo, y le dio un nombre a eso. No era solamente un pecado, era el pecado. El pecado habitaba en él, y entendió que era esclavo de eso. Pero Pablo no lo dejó así. Él no dijo, está bien, dejémoslo así, no pasa nada. Pablo dijo, ya no aguanto esto, ya no lo quiero, ya no puedo seguir viviendo así. ¿Y qué fue lo que Pablo descubrió? Miras a un pajarito, la gravedad lo está atrayendo hacia abajo todo el tiempo. ¿Pero por qué no se cae al suelo? No cae porque en sus alas hay otra ley, que los científicos llaman aerodinámica. Entonces, el pecado me atrae hacia abajo, yo necesito una ley de aerodinámica espiritual. ¿Qué es lo que Pablo descubrió? Descubrió otra ley, la ley del espíritu de la vida, que está en Jesucristo, y que nos liberó de la ley del pecado y de la muerte. Nosotros no recibimos solamente a una persona que dice, mira, estoy aquí un poco contigo, Cristo entero vive dentro de nosotros. Y Cristo no vivió en pecado, Él vivía por la ley de la vida, y Él vino a vivir dentro de nosotros con esa misma ley. Entonces, nuestra fe no es solamente para la remisión de nuestros pecados, nuestra fe está dirigida a aquel que todos los días vive en nosotros. ¿Saben por qué no digo que hoy es un día especial? Porque ayer fue especial, y mañana también lo será. Y es especial porque Jesucristo vive en ti, y si Él vive en ti, también vive en ti la ley de la vida. Pablo dice en Gálatas, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. La concupiscencia de la carne sigue ahí, cazándote todos los días. Pero si caminas en el Espíritu, la ley de la vida, de Jesucristo, te librará cada día de la ley del pecado. ¿Y qué fue lo que Jesucristo dijo sobre eso? Jesús resumió todo en una pequeña frase, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tendrá vida eterna. Eso es algo increíble, Cristo es comestible. Te alimentas de Jesús cuando escuchas lo que Él dice. Si lo haces, te estás alimentando del pan de la vida. Bendito sea el Señor. Tercer tipo de persona, los que están engañados. Fue la primera sorpresa que tuve al leer la Biblia, cuando leí todo el Nuevo Testamento. Cuando llegué al capítulo 7 de Mateo, recuerdo que quedé asombrado. Escribí en una esquina de la Biblia, muchas personas están confundidas y engañadas, porque allí Jesús dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero, Señor, entonces ¿quién entrará? Todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La conclusión de eso es que vivir en el Espíritu, no obedeciendo a la ley del pecado, no es una opción. Pablo dice, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, y hace una lista de las obras de la carne, recordando lo que dijo Jesucristo cuando advirtió que no entrarán en el reino de los cielos los que practican tales cosas. Pero, Señor, estuve toda mi vida en la iglesia, iba a todas las reuniones, ayudé financieramente, eso no basta. Lo más triste es el engaño. Desde el día que leí ese versículo, tengo una carga en mi corazón cuando veo a un incrédulo. Entiendo que necesito predicar el Evangelio. Es muy duro ver personas muertas en el pecado, pero esa carga que siento en mi corazón y creo que Dios también la siente, no es por aquellos que no recibieron nada, que no quieren nada y lo dicen. Mi carga es por aquellos que están engañados, y son millones, dentro de la iglesia del Señor en todo el mundo. Hubo una época en que empecé a ver, en medio de nosotros,
algunas cosas que me hicieron pensar que estábamos pareciéndonos mucho a los católicos. Empecé a decir a algunos hermanos y pastores, tenemos algunas costumbres católicas entre nosotros. Y ellos me preguntaban qué costumbres católicas tenemos entre nosotros. Te voy a decir una, ¿sabes qué es un confesionario? ¿Sabías que un católico practicante cree en lo que la Iglesia Católica enseña respecto al confesionario? La Iglesia Católica promete a sus fieles que el confesionario es la gran liberación, porque Jesús dijo que si alguien perdona tus pecados, entonces estarán perdonados. Así que, según ellos, la Iglesia puede perdonar pecados. Entonces, muchos católicos van todas las semanas al confesionario, y el sacerdote les da el perdón y algunas obligaciones. Yo conocí a católicos practicantes y te voy a decir algo sobre los confesionarios católicos. Las personas van y confiesan verdaderamente, ellos creen que, si el sacerdote dice, estás perdonado, entonces están perdonados. Pero los dos saben, el sacerdote y él, que la próxima semana volverá, y en la siguiente, y en las otras. Y hay mucho de eso entre nosotros. Conozco personas que pasaron 15 años confesando el pecado de la pornografía, y durante 15 años, como confesaban, se les prometía el perdón. Yo le dije a uno de ellos, eres un fuerte candidato a escuchar de Jesús, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, punto. Señor, pero ¿por qué no? No solo estuve en las reuniones, hice mucho más. Expulsé demonios, profeticé, personas fueron sanadas, pero Jesús dirá, no te conozco. Confiesa tus pecados, y apártate de ellos, y alcanzarás misericordia. Cuarto tipo de persona, los que se firmaron, vencieron pecados, pero después quedaron acomodados. Iván nos contó que, cuando empezó a entender el Evangelio del Reino, él era pastor y estaba predicando para la congregación de él, pero no lograba que los hermanos entendieran. Él dijo que hubo un momento en que empezó a decir a la congregación, ustedes son todos enfermos y sé que quien enfermó a ustedes fui yo. Prediqué un mensaje engañoso que los dejó enfermos, pero ya no sé qué hacer, porque no logro sacarlos de esas sillas. Fui yo quien los puso sentados ahí, pero ahora voy a contar la parte buena. Un día, Iván ya no aguantaba más esa situación. Él y su esposa estaban hablando en su casa, y él dijo, aquí en esta casa nadie sirve al Señor. Nosotros solo servimos al Señor allá donde hacemos las reuniones. Ahora, empezaremos a servir al Señor aquí en nuestra casa. Él no dijo nada a la congregación, no llamó a nadie, dejó de hablar con ellos y empezó a predicar a los vecinos. Y predicando, 6 meses después su casa estaba llena. Él nos dijo, yo aprendí que era un discípulo a través de ellos. Prediqué a ellos un evangelio de entrega completa, y empecé a ver en ellos lo que no veía en la congregación. Algunos de ellos golpeaban mi puerta a las 3 de la mañana porque estaban leyendo la Biblia y necesitaban entender algo que no habían comprendido. 6 meses después, él llamó a 2 de las primeras parejas que se habían bautizado y les dijo, soy pastor en X congregación, mañana hay reunión, necesito que ustedes vayan allá. Pero, primero, ustedes no tienen nada que aprender allá, cierren los ojos y los oídos, porque nada de lo que escucharán allá es bueno. La segunda cosa es, si hablan con ustedes, ustedes contestan. Si nadie habla, se van. Ellos fueron a la reunión, y cuando terminó, los ancianos vieron que había 2 parejas nuevas. De pronto, hacía como 10 años que no pasaba algo así. Ellos se acercaron a las parejas, pero Iván se alejó para observar. Los hermanos se acercaron para saber quiénes eran, si eran vecinos que los estaban visitando. Después de un tiempo, ellos percibieron que las parejas ya eran discípulos, y hablando con ellos, quedaron impresionados. Pensaron, no solamente son convertidos, también tienen mucho tiempo de caminata, ellos saben mucho de la Biblia. Entonces, preguntaron, ¿de dónde son ustedes? Ellos contestaron, de la casa del pastor. ¿Cómo así, de la casa del pastor? Preguntaron los ancianos. Y ellos confirmaron que se reunían en la casa del pastor. Iván estaba sentado en una silla en su oficina, orando, cuando los ancianos entraron indagando, ¿quién es esa gente? Iván nos dijo, ahora había llegado mi momento.
Él contestó a los ancianos, esos son mis discípulos. Intenté por años explicarles a ustedes qué es un discípulo, y nunca lo comprendieron. Nunca salieron de esas sillas. ¿Saben qué hice? Fui a hacer discípulos. Esos son los discípulos de los que hablo para ustedes. Los ancianos lo miraron y dijeron, ellos solo tienen 6 meses, nosotros también queremos eso. Iván solo tenía una cosa más que decirles, ¿ustedes quieren? Entonces se acabó la democracia. Uno de ellos dijo, póngame las esposas, quiero ser como ellos. No pensaba contar esta historia, pero me vino a la mente, de algunas personas engañadas. Quinto tipo de personas, este también es muy común entre los jóvenes. Lo he visto mucho en los retiros. Algunos creen que para estar firmados en el Señor necesitan pasar por una experiencia emocional. Muchos jóvenes me llamaron en retiros para hablar, porque en una reunión, cuando la música empezó a tocar y las personas a cantar, algunos estaban concentrados en adorar al Señor y comenzaron a llorar, mientras que otros empezaron a mirar hacia ellos y pensaron, yo no hago eso, yo no lloro, no consigo hacer eso. ¿Cuántas veces escuché jóvenes diciéndome lo mismo? No puedo, no lo logro. Entonces les preguntaba, ¿no logras qué? Y me decían, tener una experiencia. Lo que leí en Hechos 2 fue lo siguiente, primero hubo un viento fuerte, que no vino de ellos. Después, hubo lenguas de fuego, que tampoco vino de ellos. Luego, de ellos vinieron lenguas extrañas y ¿qué más dice allí? Nada, hermanos. No estoy diciendo que llorar delante de Dios no es bueno. Llorar delante de Dios es muy bueno. Cuando me demora mucho tiempo para llorar otra vez delante del Señor, sigo mi vida. No dependo de eso. No creemos en un mito, ni tampoco en emociones. Creemos en lo que Él dijo. Cuando el Señor habla con nosotros, sea orando, leyendo la Biblia o escuchando una prédica, es bueno. ¿Qué experiencia? Y te diré más, la experiencia que no involucra la palabra de Dios no me convence mucho. La experiencia con Dios es producida por su palabra. La palabra del Señor produce vida. Cuando estoy predicando el Evangelio, en un Uber, taxi, o lo que sea, y la persona me dice, creo mucho en el Señor, todos los días hablo con Dios, yo le pregunto, ¿y qué fue lo que Él te dijo? La persona me mira y me dice, ¿cómo así? Él nunca habló conmigo. Entonces le pregunto, ¿entonces cómo crees en Él? Entonces te tocará creer en lo que otros te hayan dicho. ¿Me creerías si te digo que hasta hoy estoy enamorado de mi esposa? Si crees, estás creyendo en lo que yo estoy diciendo. ¿Cómo vas a creer en Dios si Él nunca ha hablado contigo? La fe viene por el oír, y oír la palabra de Dios. Sexto tipo de persona, aquellos que se dedican, vencen pecados, se entregan a trabajar para Dios y llegan al resultado. Y se enorgullecen, miren lo que hice. ¿Ya han visto a alguien así? Salgan de allí, no queden ni un minuto escuchándola. Estábamos hablando con algunos pastores acerca de eso esta semana. Ustedes notaron que en Primera de Timoteo, cuando Pablo hace un listado de exigencias para que uno sea presbítero, es un listado fuerte. El primer ítem es ser irreprochable. Después habla de otras cosas, no ser avaricioso, no dado al vino, tener una sola esposa, lo que en aquella época era difícil, ya que en muchas culturas los hombres tenían más de una mujer, que no sea nuevo en la fe. ¿Por qué? Porque el hombre, teniendo eso, imagínate que se ensoberbezca y caiga en la condenación del diablo. Entonces, el hombre puede tener un listado increíble y estar bajo la condenación del diablo. Dios abomina eso. El orgullo humano es, posiblemente, lo que más ofende a Dios. Recuerda lo mucho que Dios le dio a Nabucodonosor, lo puso en lo más alto, le dio sueños y un intérprete. Él era un hombre impío, dominador, sanguinario, que llegó al punto de mandar a quemar a quien no se arrodillara delante de su estatua. Hasta que llegó un momento en que Dios perdió la paciencia. Él estaba admirando y enorgulleciéndose de su jardín, diciendo que lo hizo para su propia gloria, cuando Dios dijo, basta, y lo transformó en una bestia. Jesús quería gloria. Él dijo, Padre, dame otra vez la gloria que yo tenía antes de venir a este mundo. Ya aguanté 33 años aquí. Hermanos, yo quiero gloria, pero mi gloria es ver a Jesús sonriendo. Vivo por eso.
Las cosas que hago o dejo de hacer están en función de la extrema necesidad que tengo de, en el día de la gloria, recibir aquel abrazo de Jesús. Debemos amar la gloria de Dios. Los que no aman la gloria de Dios andan buscando la gloria humana. Séptimo tipo de persona, que este es generalmente para los que tienen más de 60 años. A veces, uno se cansa de hacer la obra, principalmente por la invasión de la debilidad. Te estás esforzando, haces todo lo que puedes, y hay cosas que no cambian, y hay personas que no lo entienden. Voy a contar un poco de mi historia con eso, quizás sea útil, especialmente para los compañeros y pastores. Yo no lo percibí, fue de manera inconsciente, pero en el año 2015 dije, me cansé, ya no seguiré con esto, dejaré que otro lo resuelva. Entonces, empecé a ocupar mi tiempo con otras cosas, como películas y fútbol. Llegó cierta época del año, como en septiembre, en que tuve un fallo. Los doctores dijeron que podría ser depresión, y puede ser, los síntomas eran de depresión. Solo que no sé cómo podría ser una depresión que solo duró 12 días. Sentía angustia, no podía quedarme en un mismo lugar más de 3 minutos, me sentí en la puerta del infierno. Cuando tenía 24 años y mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo, yo fui de paseo por el Valle de la Sombra de la Muerte. La medicina decía que ya no había nada más que hacer, que me iba a morir. Entonces, sé lo que es el Valle de la Sombra de la Muerte. Pero esa agonía que pasé en 2015, mi corazón de la nada latía a 140, y pensaba, estoy loco, mi pobre esposa está viviendo con un loco. El 12º día fue el peor de todos. Vivíamos en un lugar que tenía un valle, y cuando había fiesta allá abajo, el sonido entraba completamente en la casa, dejándome nervioso y sin saber qué hacer. Pedaleé 3 minutos en la bicicleta, me levanté y fui al cuarto a orar al Señor, y le dije, Señor, no voy a vivir con esto, es imposible. Otra cosa, tampoco quitaré mi vida. Entonces, solo tengo una salida, llévame ahora, aquí no me quedaré. O devuélveme al Valle de la Sombra de la Muerte, allá es mejor, aquí está mucho peor. Hice esa oración, me senté en la cama, y a partir de ahí empezaron a suceder 6 milagros, uno seguido del otro. Dios solo estaba reparándome para escuchar lo que Él quería decirme. Cuando me senté en la cama, tuve una visión, había una mujer vestida de manera sensual, con un short y un vaso de cerveza en la mano, bailando al ritmo de la música que sonaba. Entonces, Dios me preguntó, ¿qué estás haciendo por ella? En ese momento, muchas cosas que no percibía, las entendí de inmediato. Dios no esperaba que yo fuera allí donde ella estaba para predicarle el Evangelio, la cosa era otra. Yo había desistido de luchar por la santidad de la iglesia, contra los problemas. Y la única esperanza para aquella mujer era la iglesia, que ya no estaba cuidando como debería, porque había desistido. Entonces, sé lo que es ser un cristiano cansado. En el momento en que tuve esa visión, entendí todo en 10 segundos y dije, Señor, por favor, dame una oportunidad más. Yo fallé, dame una oportunidad más. Pasé el resto del día con aquella agonía. En la noche me fui a dormir. Cuando me desperté por la mañana, era lunes, fui a mi oficina a revisar mis correos. Allí había un correo, escrito la noche anterior, alrededor de las 11 de la noche, de aquel que considero mi hermano mayor, Daniel Divano. En el correo decía algo como, Marcos, estaba orando por ti hoy, y me vino un pensamiento, que no lo entendí, pero fue tan fuerte que lo estoy enviando para ti. Si no es nada, si es locura mía, olvídalo. Estaba orando en la tarde y Dios me dijo, dile a Marcos que le doy otra oportunidad a él. El segundo milagro que pasó fue que sentí hambre. Había pasado 12 días sin comer nada, bajé 5 kilogramos, no tomaba agua. Cuando leí aquel correo, sentí hambre, fui hasta la cocina y comí algo. Después, fui al cuarto, me acosté para orar. En mi oración fui muy honesto con el Señor, y Él fue muy paciente conmigo. Le dije, Señor, sé que tienes razón, no tengo dudas de eso, pero no lo comprendo, es difícil para mí. No entiendo cómo es eso de que el Señor se agradó en moler a tu propio Hijo. Hasta hoy, Dios no me contestó.
lo que importa es que fui honesto con él. Terminé la oración y, por primera vez en mucho tiempo, dormí sin tomar nada. Y hubo un milagro más. Cuando me desperté, estaba escrito delante de mí el salmo que Dios quería que leyera. Lo leí, y en ese mismo día ya era otra persona. Dios permitió que yo pasara por eso, y yo aún no sabía lo que estaba por pasar más adelante. Algunos meses después, me acostumbré a ver documentales. Pensé, bueno, veo documentales, aprendo historia. Entonces vi un documental que no recomiendo que ninguno de ustedes vea, sobre la entrada de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Tiene testimonios de familias, videos reales. Fue muy malo de ver, jóvenes huyendo y siendo muertos. No hay nada de divertido en ver algo así. En mi vida ya vi muchas películas de guerra, donde intentan mostrar que el mayor problema para un general es mantener el pelotón sin deserción. Cuando terminó el último episodio, fue asombroso ver el testimonio de las familias. Entonces dije, ok, Señor, ya asistí, pero ¿para qué me sirve ver algo así? Yo no dudo en hablar públicamente, yo soy lo que soy, y Dios sabe quién soy. El Señor me dijo, tienes que aprender a tener gratitud por todas las familias de todos los países que perdieron sus hijos para que tengas la libertad que tienes hoy. El Señor liberó al occidente de aquella locura. Dije, amén, Señor, seré grato y hablaré de eso siempre que pueda. El Señor me dijo, te diré algo más, la única forma en que un soldado muere con honra es en la trinchera, disparando hasta que lleve una bala en la frente. Nunca más abandones la trinchera. Estás ahí para luchar. Entonces, me acordé de Jesús. Juan dijo que él amó a sus amigos hasta el fin. Jesús no desertó, entonces no hay lugar para desertores en el ejército de él. Después aprendí que todo lo que había pasado fue para aprender esa lección. Octavo tipo de personas, aquellos que han avanzado en la fe, en la santificación y se dedican a servir al Señor. No olvidemos que Jesús dijo, mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre y realizar su obra. Estos son aquellos que están firmes y se dedican al servicio del reino. Si estuviéramos en un retiro, yo pararía aquí y dejaría una predica para mañana, y esa predica sería sobre la parábola de los talentos. Jesús no acepta mediocridad. ¿Escondiste tu talento? ¿No sabes que soy un Señor exigente y escondes tu talento? No hay lugar para ti. Noveno tipo de personas, aquellos que están maravillados por Jesús. Se despiertan por la mañana y buscan a Jesús. Eso es lo mejor de todo, es la mejor parte. Recuerdo cuando entendí el amor de Dios por mí, es incomprensible. Pero les garantizo que hay una experiencia muchísimo mejor, que es mirar hacia el Padre, con todo el corazón, y poder decir, Padre, te amo. Un hermano, hace un tiempo, me decía, necesitamos hablar sobre la paternidad de Dios, los hermanos necesitan saber que Dios es Padre. Y recuerdo que en ese momento le dije, ¿en serio? Pero si no hay duda sobre el amor de Dios, la prueba del amor de Dios está en todos lados. Él destruyó casi toda la humanidad con un diluvio y después dijo que nunca más haría eso, y puso un arco iris en el cielo, no para que estemos mirando, sino para que él se acordara que nunca más haría eso. Entonces, ¿por qué habría dudas sobre el amor de Dios? Pero hay algo que no es tan claro, y es si amamos a Dios. Esa es la verdadera cuestión. No es si Dios te ama, porque sabes que Él te ama, hay pruebas de eso a tu alrededor. Y si le preguntas a Jesús, Él te dirá, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Cumpliendo esto, la segunda parte es fácil, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Décimo tipo de personas, aquellos que aman y anhelan la venida del Señor. No se trata solo de los que creen en la venida de Jesucristo, ni de los que saben que, en ese día, serán transformados. Pablo, cuando estaba llegando al final de su carrera, dijo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, que amamos. ¿Sabes por qué a Jesús le gustaba decir que Él iba a venir como un ladrón? Es porque, cuando Él venga, se va a llevar todo lo que las personas guardaron para que vivir.
Vivimos por lo que amamos. Segunda de Tesalonicenses 1:10, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros.